Hola, aquí comienza Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros titulares. Víctor Orbán entre Vladimir Putin y Donald Trump. El primer ministro de Hungría recibe el apoyo de dos figuras clave en el tablero geopolítico mundial. Por un lado, su estrecha relación con el presidente ruso lo pone en la mira de Bruselas. Por el otro, el respaldo del mandatario republicano reforzado con la visita días antes de las elecciones húngaras del vicepresidente J.D. Vance podría beneficiar o perjudicar a Budapest ante sus socios europeos. Inició en España el juicio contra el exministro de Transporte José Luis Ábalos, el principal asesor del presidente del gobierno Pedro Sánchez. En prisión desde hace 4 meses, Ábalos se enfrenta a juicio por 7 presuntos delitos de corrupción dentro del escándalo de las mascarillas, como se conoce una trama de corrupción en la compra de cubrebocas durante la pandemia, en la que hasta una ex Miss Asturias está involucrada. Les contamos. Tras más de 3 años de cautiverio en Irán, los franceses Cécile Caller y Jacques Parry regresaron finalmente a casa. Detenidos en 2022 y después condenados por supuesto espionaje, ambos relataron el infierno vivido en Teherán, un retorno que pone fin a una compleja crisis diplomática en el Elíseo. Hungría, la piedra que incomoda el caminar de la Unión Europea, pero que al estar ubicada en una zona estratégica es considerada como un puente entre Occidente y Oriente. El primer ministro húngaro Víctor Orbán se juega el todo por el todo en las elecciones parlamentarias. Orbán es conocido por su cercanía con Vladimir Putin, relación que genera todo tipo de recelo y desconfianza en el bloque comunitario. Más aún cuando en los últimos días se conoció que el ministro de Relaciones Exteriores húngaro fue acusado de informar a Rusia sobre conversaciones confidenciales de los 27. Incluso se reveló una llamada entre Orbán y Putin, donde el premier húngaro le dice, abro comillas, estoy a tu servicio, cierro comillas, al mandatario ruso. Al mismo tiempo, Orbán recibió una vez más el apoyo del otro lado del Atlántico, con la visita del vicepresidente estadounidense J.D. Vance antes de los comicios. Y es que Donald Trump y Orbán comparten una visión nacionalista y conservadora. Sin duda, Trump y Putin le susurran al oído de Orbán. A continuación, Hugo Caro Jiménez nos explica el rol de Estados Unidos y Rusia en el tablero político húngaro. Rusia y Estados Unidos en sintonía. Budapest parece ser el punto en común entre estas dos potencias rivales. En tiempos electorales en Hungría, la continuidad del gobierno de extrema derecha del premier húngaro Víctor Orbán en el poder desde hace 16 años se tambalea. Y tanto Washington como Moscú defienden al controvertido líder, visto como la piedra en el zapato de la Unión Europea, principalmente por no orbitar en los deseos del bloque, como lo es la postura de los 27 frente a la guerra en Ucrania. Orbán bloqueó un millonario préstamo comunitario a Kiev, lo que desató el rechazo de Volodymyr Zelensky, quien en otra ocasión dio a entender que podría facilitar la dirección del líder húngaro al ejército ucraniano. Para empezar, ni siquiera sabía que Zelensky había dicho que iba a enviar soldados privados a la residencia del primer ministro hasta ayer. Fue Víctor quien me lo contó. Lo busqué y aunque no podía creerlo, era cierto. Es un auténtico escándalo. Jamás un jefe de gobierno o de Estado extranjero debería amenazar al jefe de gobierno de un país aliado. Es absurdo, es inaceptable. Desde Budapest, J.D. Vance reafirmó el apoyo de la Casa Blanca a Orbán y cuestionó el trato que éste recibe por parte de la Unión Europea. Una postura que no dista mucho de la del Kremlin. Pero hablando en serio, a muchos actores en Europa, en Bruselas, no les gustaría que Orbán ganara otras elecciones. Esto es de sobra conocido, es obvio, y por supuesto, están ayudando activamente a quien se presenta contra él. Hungría también ha bloqueado nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia y de esta manera le ha dado la espalda una vez más a sus socios comunitarios. Y aunque Orbán cuenta con el respaldo de Donald Trump y Vladimir Putin, aún es incierto qué tan beneficioso o perjudicial puede llegar a ser tener a estos dos hombres al lado y lado. La relación entre Donald Trump y la OTAN sigue en la cuerda floja. Mientras el presidente de Estados Unidos amenaza con salirse de la alianza, el secretario de la organización, Mark Rutte, visita al republicano en la Casa Blanca en un intento por apaciguar las aguas. Mientras los países europeos barajan las posibilidades ante una eventual salida de Washington de la OTAN,
Rutte insiste en que Trump quiere compromisos concretos para ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz en la crisis en Medio Oriente. A diferencia de los líderes europeos, Rutte se muestra en sintonía con el republicano al ponerse de su lado y validar su decepción con los aliados. Aún así, Trump estaría evaluando castigar a países miembros de la OTAN al considerarlos poco colaboradores en su ofensiva contra Irán. Pese a las adulaciones, el mandatario estadounidense volvió a amenazar a la alianza y sacó a relucir el tema de Groenlandia. Así que el mundo entero está más seguro gracias a que este presidente ha degradado esas capacidades. La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y no estará ahí si la volvemos a necesitar. Recuerden Groenlandia, ese enorme y mal administrado pedazo de hielo. Vamos a España porque inició el juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos en el caso Koldo o de las mascarillas por aparente corrupción de quien fuera una de las figuras más influyentes y cercanas al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La trama es conocida por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y adjudicaciones de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19 en España, particularmente en la cartera de transportes. Koldo García, considerado por los investigadores como una pieza clave en el escándalo, ya que era el asesor de confianza de Ábalos y habría servido como intermediario directo entre el poder político y los intereses de los empresarios. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, nos explica más de esta trama que pone en jaque al gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista. La lista de delitos es larga: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y hay mucho más. José Luis Ábalos, quien ejerció de ministro de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de España entre 2018 y 2021, está acusado de todos ellos. El ex número 2 del Partido Socialista y del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo de España junto con su asesor, Koldo García, y una tercera persona acusados de lucrarse de manera ilegal a través de contratos de compra de mascarillas para el Estado durante la pandemia de COVID-19. Son delitos muy graves que podrían hacer que el exministro pase hasta 3 décadas en prisión. De hecho, las penas para estos delitos son tan altas que el Tribunal Supremo en noviembre de 2025 dictó prisión provisional por riesgo de fuga para 2 de los 3 acusados. La trama de enriquecimiento ilícito es compleja e involucra supuestos pagos en metálico a Ábalos en la sede del Partido Socialista en Madrid o puestos de trabajo en empresas públicas para parejas o exparejas del antiguo ministro. Y para tratar de analizar todo esto, el Tribunal Supremo tendrá más o menos un mes y por sus salas pasarán casi un centenar de testigos. Para Ábalos, esto es solo el principio de su periplo judicial. Este juicio forma parte del llamado caso Koldo, que estalló en 2024 y por el que también está investigado Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como secretario de organización del Partido Socialista. Un juicio por adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones ilegales que aún puede demorarse mucho en iniciar, pero que ha hecho temblar al gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el Ejecutivo, que venía de semanas de mejoría en su imagen y de alza en las encuestas nacionales por su firme postura contra la guerra en Irán, asegura que están siendo días difíciles porque este juicio es, según ellos, desolador. Y Cécile Keller y Jacques Paris ya están en Francia. Los ciudadanos franceses fueron liberados en noviembre tras más de 3 años de prisión en Irán por cargos de espionaje, pero no se les había permitido salir de territorio iraní, por lo que permanecían en la embajada francesa. La profesora de literatura y su pareja fueron arrestados el 7 de mayo de 2022 durante su último día de un viaje turístico a Irán. Estuvieron recluidos en la sección 209, reservada para presos políticos, en la prisión de Evin en Teherán. A cambio de la repatriación de Keller y Paris, el gobierno de Emmanuel Macron se comprometió a liberar a la ciudadana iraní Madieh Esfandiari. La mediación de Omán y el alto al fuego entre Teherán y Washington permitió la salida de los franceses. En el punto más álgido de la crisis de los llamados rehenes de Estado, con París, Teherán llegó a retener simultáneamente a 7 ciudadanos franceses. Actualmente ya no queda ninguno detenido. Évidemment, l'un des objectifs, sans doute, était de nous briser. Evidentemente, uno de los objetivos era, sin duda, quebrarnos, destrozarnos, quitarnos toda la energía, toda capacidad para explicar siquiera lo que ha pasado. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que
Y hoy podemos decirles que para nosotros esto es un nuevo comienzo. No estamos quebrados, vamos a dar testimonio, vamos a explicarlos. Y ahora vamos a disfrutar de la vida, a retomar contacto con todos nuestros seres queridos y nuestras familias y a seguir adelante. ¡Viva la vida! Vive la vie. Y por último, también quería expresar mi agradecimiento a los servicios del Estado, por supuesto al presidente de la República, al ministro de Asuntos Exteriores y a todos los servicios que se movilizaron, a todas las personas que se movilizaron para sacarnos del infierno de Vin, donde vivimos el horror diario y donde vivimos la arbitrariedad permanente. En medio del terremoto geopolítico mundial, Francia anunció que duplicará su gasto militar. En su política por acelerar su rearme, el Ejecutivo galo pretende aumentar las inversiones en defensa en 36.000 millones de euros de aquí a 2030. Es un incremento más de los que ya ha anunciado en los últimos años el presidente Emmanuel Macron. El gobierno presentó una actualización de la ley sobre las inversiones castrenses con el objetivo de que para 2030 las partidas en defensa sean de 76.000 millones de euros. Grecia se suma a los países europeos que prohíben el uso de redes sociales para menores de edad. A partir del 2027 entrará en vigor la norma que restringe su uso para los menores de 15 años. El primer ministro griego ha pedido una acción coordinada de la Unión Europea para proteger a los adolescentes de la adicción a Internet. Propone establecer una mayoría de edad digital a nivel del bloque a los 15 años y que sea obligatorio la verificación de edad junto con una reverificación periódica para todas las plataformas. Y finalizamos en Bélgica con el florecimiento de los perales. Cientos de turistas acuden a Saint-Gaudens, a 60 kilómetros al este de Bruselas, para ver millones de flores blancas que colorean los huertos donde se cosechan 350 millones de kilogramos de peras al año. La región es la mayor productora en Europa de la famosa pera conferencia. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa, pero si quieren ver más, síganos en France 24 y en France24.com.